Bueno, muy buenas tardes, señor Emiro. Hoy lo tenemos como invitado. Vamos a hablar un poco sobre el COVID-19, sobre el páramo de Santurbán. Vamos a tocar unos temas importantes que son pues de interés público y la idea es que esta entrevista tenga ese sentido. Entonces, en un primer momento, muy buenas tardes. ¿Cómo te Natalia, muy buenas tardes para ustedes, muy buenas tardes para Juan Camilo y para todas las personas que puedan ver esta entrevista. Desearles lo mejor en estos tiempos tan difíciles. Sí, señor. Bueno, don Emiro, en un primer momento queremos hacerle una pregunta y es, cuéntenos de manera muy resumida quién es Emiro Arias. Bueno, yo soy un economista y magíster en ciencia política que llevo 35 años en las luchas políticas y sociales en el país. El año pasado terminé siendo candidato a la gobernación de Santander en una pelea aquí contra las maquinarias tradicionales. Una campaña muy independiente que la hice a través de un movimiento por firmas y que logramos obtener 40.000 votos en estas justas electorales. Por demás me dedico a la docencia universitaria y a ejercer lo pertinente a mi profesión, pero ahora pues estamos liderando una fuerza política en Santander que aspiramos sea la fuerza que imponga las ideas en adelante en el departamento. Bueno, don Emiro, buenas tardes. Yo quiero empezar a tocar un tema muy importante sobre lo que hoy está aconteciendo en el país y sobre todo también en Colombia. Vamos a hablar un poquito sobre el COVID, pero quiero traer a alusión la siguiente reflexión que hace el diputado de oposición Ferley, en el que expresa en sus redes sociales lo siguiente: Santander es un departamento entre 15 consultados por la silla vacía que menor porcentaje de presupuesto ha invertido en atención a la situación de la emergencia. Y según una gráfica que presenta este mismo medio, la gobernación de Mauricio Aguilar ha invertido cerca del 0.76% del presupuesto. ¿Qué opinión tiene de esta situación y cómo evalúa la administración del gobernador ante la emergencia sanitaria? Bueno, las cifras que da la silla vacía y la referencia que hace el diputado Ferley tiene razón. Yo le hice un derecho de petición al gobernador Mauricio Aguilar hace un mes atrás y me respondieron con una cifra lamentable. Solamente 7.000 millones de pesos han sido invertidos durante la emergencia y de esos casi que 5.000 millones de pesos en cosas que no tienen que ver con cosas prioritarias para abordar la situación de emergencia que presenta esta pandemia. Muy cuestionable todo, ¿no? Se han gastado 1.000 millones de pesos en un call center y en unas cartillas, en un call center que lo que hace es llamar a la gente y decirle quédate en casa y ya. Y se han gastado cerca de 3.000 millones de pesos en un plan de acción para asumir el COVID que lo contrataron a través de la Secretaría del Interior. Se han gastado dineros en medallas para deportistas, en serenatas para el Día de la Madre y han invertido únicamente en mercados para la mayoría de ciudadanos solamente 300 millones de pesos. Hay que anotar que las cifras que hay de pobreza en el departamento es que estamos hablando de cerca de 400.000 personas en estado de pobreza en el departamento que en medio de la crisis no han tenido ni siquiera cómo resolver el asunto de sus alimentos básicos y que en ese sentido, en esa proporción, estaríamos hablando de que los mercados solamente han llegado, mercados de 50.000 pesos que solamente han llegado a cerca de 6.000 familias. Es decir, que estamos hablando de un impacto más o menos de 24.000 personas de las 400.000 personas pobres que hay en el departamento. Es decir, solo como el 5% de la población que en esta emergencia ha requerido humanitariamente que se le atienda con alimentos. Pero esa es, digamos, la catadura del gobernador. Y no quisieron destinar recursos porque han mantenido intacto su plan de desarrollo, un plan de desarrollo que tenía una visión, una concepción en enero, antes de la pandemia, pero que luego de la pandemia lo que tienen que asumir es otras consideraciones, asumir la realidad de lo que ha venido pasando, modificar esos planes de desarrollo y ponerlos en función de ciertas cosas que son prioritarias. Don Emiro, usted nos cuenta que fue candidato a la gobernación de Santander.
si usted hubiese sido electo, ¿cómo hubiese manejado la administración de Emiro Arias toda esta situación? Como gobernador, ¿qué haría? Priorizar la gente, el ciudadano, el ser humano, que es lo que aquí no se ha priorizado. Entonces necesitamos, hay 400.000 pobres, como entendiendo que nos confinaron 2 meses y que este mes pues todavía hay un nivel de confinamiento alto, atender a esas personas que sabemos que viven en la informalidad, que viven del rebusque, que viven del día a día, no tienen y no han tenido cómo resolver el tema de su alimentación, garantizarle a esas 400.000 personas que en estos 3 meses tuvieran sus alimentos básicos para que se mantuvieran en sus casas y evitáramos que la curva exponencial del COVID impactara fuertemente el sistema de salud departamental. Y lo segundo, entender que el aparato productivo del departamento, después de Ecopetrol, que genera casi el 80% del tema de ingresos del departamento, son las pequeñas y medianas empresas. Destinar recursos del presupuesto, los necesarios, los que fuesen necesarios, para generar una política de créditos de largo plazo, a 10 años por lo menos, donde los productores de calzado, de confecciones, de las mueblerías, etcétera, etcétera, todo el tema de manufacturas, tuvieran acceso, sin los requisitos tradicionales de la banca privada, a créditos de 20, de 30 o de 50 millones de pesos para reiniciar sus actividades laborales, en tanto que las 2 temporadas fuertes, que es el Día de la Madre y el Día del Padre, se han perdido. Pero realmente, cuando no se comprende qué es lo que hay que hacer y para qué son los recursos del Estado, el Estado se concibe históricamente para garantizar la armonía y la felicidad de los ciudadanos. Para eso tiene que ser el Estado. El Estado no puede ser una cosa ahí amorfa que coja unos recursos y ejecute unos planes de desarrollo a imagen y semejanza de un gobernante. Emiro, otro de los sectores que se ha visto muy afectado por la pandemia es el sector educativo. Y quiero preguntarle puntualmente a usted sobre las universidades. Según la revista Forbes, las universidades públicas estiman deserción del 50% de los estudiantes para el próximo semestre. Como mandatarios departamentales y presidentes, a su vez, de los consejos superiores de las instituciones públicas, ¿cómo evitar esta masiva deserción estudiantil y asimismo cómo garantizar la salud, el bienestar y la calidad académica de los universitarios? Lo que hay que hacer es planes de choque igual. Vengan todos los estudiantes de las universidades públicas, subsidio de este semestre y subsidio del otro semestre, para que no se vayan hacia la deserción universitaria, que es lo que va a pasar. Este semestre y el otro semestre que viene. En las universidades privadas va a suceder lo mismo. Los descuentos que hicieron la mayoría de universidades privadas solamente fueron del 10% del valor de la matrícula. Y les repito, es la clase sándwich, la clase media que de una manera u otra se rebusca en condiciones normales de economía para mantener a sus hijos en una universidad privada, pero en estas condiciones esa clase sándwich, esa clase media no tiene recursos para esto suficientes. Las universidades privadas debieron por lo menos hacer un descuento del 50% en la matrícula, por lo menos, porque se están haciendo un harakiri. Si siguen manteniendo ese nivel de matrículas, el siguiente semestre la deserción va a ser total. De pronto no mucha, pero en el siguiente semestre todo el mundo va a estar reventado y se va a desertar. ¿Y qué va a pasar? Pues que la universidad ahí sí va a tener graves problemas financieros, todas las universidades. Entonces un poco digamos, para responderte esa pregunta, que la pandemia sirva para que la universidad pública vuelva a ser pública y gratuita en todos sus niveles en el país. Sí, así básicamente tiene que ser, y precisamente esa es una lucha histórica que hemos dado los jóvenes en esta situación. Y precisamente a eso va encaminado mi siguiente pregunta, don Emiro. Como lo decían mártires como Gaitán, como Galán, como Garzón en sus discursos, que los jóvenes somos los que debemos asumir el control político de este país. Y teniendo en cuenta que se acercan las elecciones para elegir los consejeros juveniles en los diferentes municipios y departamentos del país, ¿qué percepción tiene usted sobre esta juventud renacida, que el año pasado salió a protestar pacíficamente durante un mes completo para pedir respeto por la vida, educación gratuita y de calidad y sobre todo mayores oportunidades? Definitivamente los jóvenes son los que pueden
realmente hacer las grandes transformaciones del país. En el 2022, el casi 70% de los votantes para elegir presidente de la República van a ser menores de 40 años. 70%. Entonces, el país está en la mano de ustedes. Si los jóvenes saben elegir de manera oportuna, si logran tomar conciencia. Yo escribí una columna este lunes, que la escribo todas las semanas para un portal que se llama 2020 Hoy, y destaco esto, que si los jóvenes, entendiendo las realidades que tenemos hoy, deben tener ya hoy un marco de frustración por lo menos los que están estudiando, que están a punto de salir o que van a mitad de carrera, deben tener ya un marco de frustración. Bueno, ¿yo qué voy a salir a hacer en medio de esta locura de país que no tiene posibilidades ni oportunidades para ninguno de nosotros? Y esas reflexiones tienen que llamarlos a asumir unos liderazgos ciertos y serios para abordar el país. Jaime Garzón lo decía en un discurso: nadie va a venir a cambiarles el país, ustedes tienen la responsabilidad de cambiarlo. Ustedes. Nosotros ya llevamos un tránsito bastante alto. Yo inicié en esta pelea política hace 35 años, pero no era tan fácil como hacer política ahora. Tener una opinión diferente hace 35 años era casi que echarse una lápida encima. Había el Estatuto de Seguridad de Julio César Turbay Ayala, empezaron a aparecer los paramilitares, habían desapariciones forzadas. Cualquier persona que opinara diferente del statu quo era macartizada y señalada. Hoy los jóvenes tienen la posibilidad histórica de transformar este país. Y les doy esas cifras porque son reales. Si ustedes logran asumir con tranquilidad, pero con decisión, que este país cambie, el país va a cambiar. Y necesitamos que los jóvenes se conviertan, cada uno de los jóvenes, en líder, que tengan un liderazgo. No que digan, sí, yo tengo una posición, esta clase política que lleva 200 años malgobernando nos tiene que ser derrotada, pero yo y en redes sociales me mato con todo el mundo y en Twitter salgo y mato a los unos y a los otros, pero cuando vienen los procesos electorales dicen, ay no, a mí me da pereza, yo solamente voy y voto porque yo no me meto en nada. Sí, eso, el país está terrible, pero yo no me articulo a nada. Articúlense a fuerzas decisivas, organícense como jóvenes desde los espacios universitarios, consoliden espacios de debate y de deliberación permanentemente. Hay que conocer nuestra historia, la historia de nuestro país, cómo nos hemos venido amalgamando, cómo hasta hace 30 años apenas teníamos una constitución que fue la constitución de 1886, que nos duró más de 100 años, una cosa retrógrada, horrible, donde no habían derechos fundamentales, garantías, nada. Y que nuestra democracia es una democracia de apenas hace 30 años. Y que esta constitución del 91 tiene una historia y un recorrido. Y cómo es la estructura jurídica de nuestro país, conocernos, reconocernos como sociedad. El año entrante va a ser un año de mucho agite político, donde van a haber revocatorias, donde viene el inicio de la campaña para el Congreso de la República, donde vienen las denuncias de muchas veedurías, de muchos ciudadanos comunes y corrientes que no van a permitir que los mandatarios locales y regionales se sigan robando los recursos, y entonces van a venir casos de corrupción, capturas. Fíjense que apenas empezando la pandemia teníamos 10 alcaldes capturados en el país, producto de corrupción, otros tantos empapelados. Aquí en Santander tuvimos 2 o 3, el alcalde de Girón, la alcaldesa del Socorro. En esta semana creo que salen 5 gobernadores empapelados también por actos de corrupción, por malos manejos del COVID, etcétera, etcétera. Y eso que apenas están empezando los gobiernos. Imagínense ustedes de aquí para allá. Entonces un poco de eso también. Don Emiro, gracias por brindarnos este espacio en su agenda. Nos quedó lo de Santurbán, ¿no? Se nos quedó pendiente, sí. Pero mira, al Zoom nos va a sacar. Zoom ya nos va a sacar en cualquier momento, nos queda un minuto, entonces por eso de una vez paso a darle los agradecimientos. Muchísimas gracias por el espacio en su agenda, porque sabemos que es muy valioso su tiempo, que tiene muchísimas responsabilidades, y esperamos que todos los proyectos profesionales, políticos y colectivos que tenga sean una realidad. Muchas gracias, don Emiro. No, a usted, Natalia, a Juan Camilo y a todos los que puedan ver esta entrevista, enviarles un saludo muy especial y decirles que la decisión la tenemos en nuestras manos todos y cada uno de los ciudadanos, y el país va a cambiar cuando la gente cambie, no cuando los dirigentes nunca van a cambiar. Ustedes, la gente, los ciudadanos y los jóvenes son los que pueden hacer las grandes transformaciones de este país. Abrazos.